Bienvenidos y bienvenidas a la Zumpuliche Interview con John Yatenyor. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. Agradecido por la oportunidad, men. No, gracias a ustedes por la invitación. Andrés, le presento a Andrés. Él ha sido una de las personas más importantes, claro, sin demeritar a César, que es de México, pero Andrés es de Colombia. Él ha sido el traductor de las entrevistas. Bueno, tú la has chequeado un poquito. Hasler y Daniel, bueno, ellos estarán como acompañando, como en las sombras. Ya al final Saludos. te hablarán, son unos duros también. Entonces, bueno, la idea es recapitular un poco toda su carrera porque es impresionante. Vamos a iniciar con The Undertaker. Uno pensando cuando habla sobre The Undertaker es que uno piensa sí, en el tema de lo que conocemos, el luchador y eso, pero The Undertaker se basa sobre el tema sobre lo vampírico, el tema que estuviste hablando anoche con el Pancelino argentino, estuvo Sí, genialísimo, porque ahí sí, me sí, surge sí. la duda y es, de lo que has aprendido a lo largo de estos años, Mm. ¿cuál cree usted que ha trascendido y que ha cambiado el cine vampírico de hace 30 años atrás a la actualidad? ¿Qué crees que le hace falta o que deba mejorar? Em, pues es difícil saberlo, porque es que estos son géneros que se han utilizado tanto y desde la literatura incluso, o sea, estamos hablando de los primeros vampiros que venían de la literatura. Vampir de Polidori, Nosferatu, Drácula, pues de Bram Stoker, que después se volvió Nosferatu. Son historias que son digamos, tan llenas de lugares que ya para nosotros son comunes, que en ese momento eran novedosos, que es difícil pensar cómo salirse un poco de la caja, ¿no? Cómo pensar distinto y cómo encontrar algo que no se haya hecho. Anoche hablamos de Let the Right One In, que es una película muy interesante sobre vampiros y cuando obviamente se trata ya de los vampiros niños, se vuelve una cosa muy compleja y una historia de amor de niños, de amistad, bueno. Ahí empiezan a tocarse como otros temas que no se habían tocado antes, ¿no? Estamos acostumbrados al vampiro, pues del ataúd, de que no puede recibir el sol, y creo que pues para mí lo que falta, pues realmente no sabría decir concretamente porque toca hacer un trabajo consciente de pensar qué se le puede proponer al género, pero en general en los géneros de terror y en los códigos que existen, pues es empezar a unir géneros de otras, digamos, otros géneros con películas de terror o quitar un poco como esa sensación de que si no lo filmo en un lugar que parezca Transilvania, hablando de los vampiros, pues no va a ser de vampiros. O sea, realmente creo que es empezar a cruzar líneas. Nosotros estando en latitudes tropicales, por ejemplo, pues cómo se siente eso, cómo se siente un vampiro en nuestras latitudes. Y ahí yo creo que pueden surgir muchas cosas. Realmente empezar a pensar cine negro, film noir con vampiros porque digamos que el vampiro sí ha tenido mucha influencia del romanticismo, de la literatura romántica, entonces tiene esta cosa como pomposa, romántica, hay muchas historias de amor, entonces si uno empieza como a cruzar líneas, de pronto se encuentra películas que uno no se imaginaba que pudieran existir. Qué genial. Además, ya que hablas sobre el cine, sobre los géneros, Andrés tiene una pregunta importante. Claro, Andrés, de hecho, pues, estuve revisando tu filmografía y veo que le tienes mucho amor al cine de género como tal. O sea, estuve viendo lo de Black Boss, film noir 100%, con ciertas libertades y muy colombiano, pero es un film noir. Ahorita te vas de lleno con el Haunted House, con el cine paranormal, que obviamente se viene ahorita lo sabroso. Y tus películas, porque pues ahorita cuando hemos hablado con cineastas colombianos, pues muchas veces llegan al canon o al lugar común de que una película colombiana debe ser así.
un ejemplo. Sí. Pero veo que tú pues, te estás convirtiendo como un paladín de los géneros y a veces aquí en Colombia pues no calan los géneros en el sentido de que pues estamos mal acostumbrados con una película colombiana de ser así, y cuando se lanza algo que define lo que puede ser cine colombiano, pues la gente queda chocada. Entonces dime por qué ese respeto, ese amor al cine de género como tal en tu filmografía. Sí, yo siempre, digamos, trato de ser muy honesto con mis referencias y muchas veces, pues uno trata es como cineasta de sacar referencias, obviamente, de la alta cinematografía o lo que la crítica considera que es lo mejor. Y muchas veces yo digo, pues yo tengo que ser honesto y yo crecí viendo Duro de Matar, Arma Mortal, Chucky, Freddy Krueger, o sea, una cosa muy popular, adicto al cine desde muy pequeño, gracias a que mis papás también lo eran. Y yo no podría decir que crecí pues viendo a Tarkovsky, a Godard, a Bresson, a Romer, o sea, yo los vi después, obviamente. Y hay grandes directores que, pues, por ejemplo, Bergman es un gran referente en mi imaginario, pero obviamente a Bergman no lo vi a los 9 años, lo vi después. Entonces, un poco a lo que voy con esto es, el cine con el que crecí es de género, o sea, eran comedias, cine de acción, cine de terror. Eh, digamos que el noir, pues, de alguna manera estaba por ahí, pero el noir es un cine un poco más adulto, entonces no lo vi tanto, digamos, pero siento que mi codificación frente al cine viene del género. No lo entiendo de otra manera. Cuando ya empecé a ver otros directores que se salen del género, por decir Bergman o decir Antonioni o decir Tarkovsky, uno dice, pues pucha, pues se puede hacer muchas otras cosas. Pero si yo me conecto con lo que realmente, con lo que tengo pues como incrustado en mi ser, pues obviamente tiene que ver con el género. Y lo que me encanta del género es que tiene un diálogo constante con el público. De alguna manera, las personas que entran a ver una película que saben que es de comedia, de terror o una película de época, saben un poco a lo que se van a tener. Entonces, ese pacto que existe con el espectador me parece que es muy bacano, que es muy interesante, sobre todo cuando uno lo empieza a romper, que es un poco lo que hacen los hermanos Coen también, que digamos, o David Cronenberg también, cogen los géneros y de repente te llevan a otro lugar que uno no esperaba, y ahí es donde yo creo que hay un campo de acción muy, muy, muy interesante, sin decir que uno lo pueda hacer siempre, o sea, eso es poner la vara muy alta. A veces uno sencillamente quiere hacer una película donde no vas a romper nada que exista y te la quieres gozar, pero siento que digamos, esa es mi atracción al género. Y obviamente me gusta pues más los géneros un poco más oscuros, el noir, el crimen, el terror, el misterio, el suspenso, llamémoslo como queramos, son los géneros con los que más me identifico, y ahí siento que hay un potencial para contar historias humanas, sociales, políticas, lo que queramos, enorme. O sea, que es inagotable cómo podríamos contar historias desde el género que tengan, obviamente, contenido y que tengan sustancia. Gracias, Andrés, y gracias, John. No, tranquilo, genialísimo. Esa respuesta está muy, muy, muy bien detallada. César, te doy la palabra. Vale, gracias. Bueno, saludos, Andrés. Yo quiero preguntarte por un corto que vi ayer, que es La Serie Negra. Y justamente hablando tanto del noir, quiero preguntarte cómo nace el gusto por este género, el género noir, y cómo te inspiraste para sacar las tomas en este corto, ya sabes, jugar con el humo del cigarro y las luces, hacer a la femme fatal, etcétera. Y también, si pudieras recomendarnos, ¿qué recomiendas a alguien que va a grabar un proyecto en blanco y negro? Ok, bueno. El noir, pues a mí me gusta mucho, sobre todo lo empecé a descubrir desde la literatura, o sea, cuando empecé a leer a Dashiell Hammett, a Raymond Chandler, estos detectives pues que después personifica a Humphrey Bogart en ambos universos, Sam Spade y Philip Marlowe, y obviamente empieza uno como a abrir una caja de Pandora y descubre un montón de literatura y descubre un montón de películas, sobre todo que se hicieron entre los años 30, 40, 50, que eran un género que pues fue muy comercial y que realmente tenía unos códigos que al final eran muy atractivos para el público. Tenía la femme fatale, ¿no? La mujer que siempre está entramando y que hace parte como del entramado del misterio, pero es una mujer súper fuerte, ¿no? Súper decidida,
obviamente los hombres rudos y el ladrón, el detective, el crimen como elemento, digamos, catártico, donde por medio de un crimen que se está resolviendo o bien sea que se está cometiendo, empieza a salir, digamos, todas las pasiones oscuras del ser humano. Entonces eso a mí me pareció muy interesante y en ese orden de ideas pues hay un montón de películas, ¿no? O sea, y de autores, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Anthony Mann, muchos directores que en ese momento no eran considerados autores como ahora, que ahora sí existe como esa categoría, y que precisamente fueron los franceses, fue Truffaut en el Cahiers du Cinéma que dijo, pilas porque ahí hay unos autores que hay que revisar y ellos que se llaman artesanos o que son no, como que no se llaman autores, no se dicen ser autores, son unos verdaderos autores. Entonces los empezaron a estudiar y yo empecé a empaparme de todo eso, o sea, cuento un poco como la historia de lo que me estaba pasando en ese momento y dije, quiero hacer un noir, pues quiero hacer un noir en Colombia. Existen obviamente casos, Luis Ospina hizo Soplo de Vida, que se cruza con la historia de Armero, que es un noir, pero entonces a mí lo que nunca, el Colombian Dream es un noir, a mí lo que no me gusta es la figura del detective en Latinoamérica. Hay detectives muy interesantes, pero siempre tengo un conflicto porque el detective en Latinoamérica pues no es como esta figura solitaria de gabardina, de sombrero que nos mostraron las películas, porque pues no, yo no creo que sea así, si existe. Creo que deben ser unos personajes súper misteriosos y extraños y de todo, pero no los veo así. Entonces por eso me incliné más por contar la historia desde un poco más lo cotidiano y digámoslo, personajes como más aterrizados a la realidad. Y ahí fue como empecé a elaborar, digamos, la historia de la serie negra, que en principio pues fue un proyecto que se fue alargando y terminamos haciendo 3 cortos. O sea, era un proyecto que íbamos a empezar con uno y después lo empezamos a alargar y cuando ya lo grabamos ya estaban los 3 cortos escritos. Cuando hicimos el primero, pero nos demoramos mucho en rodarlos todos, o sea, los hicimos a destiempo. En ese momento estaba pues Felipe Linares, que es uno de mis colaboradores más cercanos, es el que hace la música. Empezamos a producirlo juntos y bueno, al final terminamos haciendo esto que dura 30 minutos y que probamos mucho la estética también, no solo el contenido, sino la estética del noir, ¿no? Como el cigarrillo, los sombreros. Obviamente, cuando uno de los personajes se mira el reloj y vemos que es un Casio digital, pues estamos diciéndole un poquito al espectador, no es de época, solo que estamos en un imaginario donde ese tipo de cosas podrían suceder. Y si ustedes quieren seguir adelante con esto, pues tendrían que aceptar eso, porque pues no se trata de hacer una cosa de época. Entonces hay elementos, el carro creo que es un BM de un Mercedes, un BM, ya no recuerdo, como de los 90, o sea, hay como un montón de elementos atemporales. Y cómo fue filmarlo, pues realmente este fue un corto que se hizo de muy bajo presupuesto, se hizo con la 5D, que fue la misma cámara que usé para hacer mi primera película, y realmente pues creo que lo más importante del blanco y negro pues es como esa pureza que tiene en la imagen, esa limpieza que yo creo que hay que ser muy consciente de eso cuando uno está poniendo los elementos en el cuadro, cuando uno está creando la iluminación, porque finalmente esa pureza puede terminar siendo muy simple si de alguna manera no se le contrasta bien con los elementos que hay en la pantalla y con los elementos de color, obviamente, porque pues uno finalmente el blanco y negro está captando los elementos en escala de grises de colores reales. Entonces, creo que para mí es muy importante ese paso de hacer cosas en blanco y negro, y yo creo que los cineastas siempre vuelven al blanco y negro eventualmente, precisamente por como eso ancestral del cine, ¿no? El cine empezó en blanco y negro, entonces uno tiene un deseo como de volver a ver la imagen tan limpia, tan pura, y sentir uno que está haciendo una película que pertenece como a ese universo de la historia del cine en términos pues de estéticos, pues. Entonces yo creo que vale mucho la pena hacerlo y obviamente el noir pues se concibe casi siempre en blanco y negro. Ya después hay otros, el neo-noir, que es distinto, pues ya tiene como otras implicaciones, pero el noir como clásico se concibe en blanco y negro. Oh, wow, muchas gracias. A ti. Wow, son excelentes respuestas, imagínate.
Hablamos casi sobre toda la filmografía Sí, de Andrés, además hay una importante y es Llanto Maldito. Vamos a hablar de este gran proceso, su pero película, sí. ahí la pregunta que es para, bueno, nosotros como cineastas que de pronto estuvimos a la expectativa de la película, nos gustaría saber para usted desde su experiencia, desde todo lo que ha trascendido ¿cuál sería como esa representación al imaginario social, ¿sí? De los fenómenos paranormales, ya sea en el terror y horror aquí en el cine de Colombia? ¿Cómo de dónde salen o de dónde vienen? ¿Dices tú? Sí, para usted, o sea, ¿cuál es esa característica importante para que ese imaginario se recupere totalmente y sea mucho más, que tenga la esencia, los valores? Pero como para que lo reproduzcamos más, para que Exacto. lo hagamos más. Pues yo creo que digamos, el acercamiento que yo tuve a la historia de Llanto Maldito fue desde el drama y desde lo humano. Y creo que el terror y pues generalmente los temas sobrenaturales, muchas veces si no, la gente no es fanática del terror, pues como que se alejan inmediatamente porque pues, dicen, no, eso no es verdad, eso no podría pasar. Entonces yo creo que una de las maneras de acercar al público y que se produzcan más películas de terror digamos de elementos que tengan elementos sobrenaturales es empezar con algo que sea tangible para las personas. Esto yo lo leí de un libro de Stephen King que es sobre la escritura, sobre el oficio de escritura, y él decía que todas sus historias arrancan con cotidianidad, o sea, con algo que la gente pueda entender, la familia, la casa, el suburbio, el barrio, el colegio, eh, elementos que la gente pueda agarrar y decir, yo entiendo eso porque yo también he estado ahí. Y a partir de ahí es que empieza a elaborar el relato, digamos, de terror, en donde lo sobrenatural se empieza a apoderar de la realidad y del drama humano normal. Yo creo que esa base es muy importante y el nuevo horror o el new horror, como lo están llamando ahora, tiene ese elemento muy marcado. No es algo que se inventaron ahora, pero digamos que existía desde El Exorcista, El Resplandor, muchas películas que realmente estaban tratando de hablar desde un punto, digamos, desde un piso real, un piso concreto, y cómo por medio del género, pues obviamente estos demonios empiezan a salir, que muchas veces son demonios reales. O sea, creo que ahí es donde el terror se vuelve más interesante. Los miedos reales que se vuelven de alguna manera sobrenaturales son mucho más potentes que un monstruo o algo que esté por fuera de uno que uno no entienda y que sencillamente aparezca y ya. Eso es un universo que existe y es un terror que existe, pero para mí el terror se vuelve más interesante cuando estamos hablando de los miedos reales de las personas y de los seres humanos, porque eso crea conexiones con el espectador. O sea, el espectador dice, pues pucha, yo he estado ahí, yo me he sentido así, yo en algún momento he dudado sobre tal cosa, me ha dado miedo tal cosa, la muerte, me ha dado miedo, pues en este caso, el ser padre, ser madre, perder un hijo, ¿no? Como temas que realmente, o que mis papás se divorcien cuando uno está pequeño, temas con los que las personas puedan, digamos, acercarse a la película. Y yo creo que a partir de ahí se abre una puerta hacia un universo totalmente fantástico, desconocido, horrible, horripilante, horroroso, lo que queramos. Y creo que eso puede ser una buena base para empezar a hacer más películas de terror en Latinoamérica en general y en Colombia. Genial respuesta. Y no solo desprendo ahí para ya culminar con una última pregunta y es, aquí en Colombia, ¿cuál es la historia desde, desde su punto de vista cree que usted necesita contar una vez más en el tema del terror? Que la gente diga, esto yo lo necesitaba o esto necesitaba saber acá en el cine de Colombia para que crezca el tema del terror. Y claro, cuéntanos su experiencia sobre el reconocimiento que tuvo en Sitges y todo. La verdad, le Mm, felicitamos por parte de todos aquí. Es muy gracias. genial. En Colombia hay muchas historias y creo que obviamente como nuestro cine ha estado tan enmarcado en digamos, en un espectro político, social, pues nuestro cine ha hablado mucho de nuestros problemas, hay muchas heridas que hay que sanar,
hemos tenido mucha violencia. Y claramente, pues los cineastas que se atrevan a hablar de eso desde el terror, pues creo que podría llegar a ser muy interesante. Hay muchas películas latinoamericanas que lo han hecho, y creo que pues ahí hay un campo para explorar. Creo que hay muchas posibilidades y siento sobre todo que, o sea, no te podría decir como un tema que yo diga hay que hablar de esto, o sea, Sí, tranquilo. creo que sí, creo que tenemos pues todos nuestros problemas de históricos, desde la guerra de los 1000 días, de los conservadores, de los, eh, de los liberales, o sea, todo ese tema yo creo que es muy rico para tratar desde el terror, entre otras cosas porque las historias reales de lo que sucedió pues son más horribles que la misma película de terror que uno se puede inventar. Y pues más recientemente, obviamente, nuestro conflicto armado. Ahí puede haber muchas historias que se puedan enlazar, digamos que un poco de lo que hizo Osorio en El Páramo, pero de alguna manera, pues eso es un tema que cada cineasta pues va a ver, va a escoger. Luego también hay un folclore, que también anoche hablamos en el live, un folclore nuestro de mitos y leyendas enorme. O sea, estamos hablando de historias que la gente por fuera no conoce, de la Patasola, la Madre Monte. O sea, hay un montón de historias súper interesantes que nuevamente están ahí para explorar. Yo cogí la Tarumama, que es precisamente una leyenda de Pasto, pero pues uno podría coger cualquiera y generar una historia de terror muy interesante. Entonces, historias hay un montón. Y con relación a la película, pues ha sido muy grato porque me la lanzamos acá en Colombia y la gente acudió a salas y más allá, digamos, del reconocimiento de Sitges, pues que estaremos en octubre, creo que el público en general en Colombia sí quiere consumir terror y por muchos años el género que más se ha explorado y que ha sido más exitoso en las salas es la comedia, pero curiosamente el terror, digamos, sobre todo, pues obviamente con películas norteamericanas, pero digamos, la muestra de lo que sucedió con Llanto Maldito acá es que sí hay deseo también de consumir cine de terror colombiano. O sea, la gente acudió a las salas, la vio, la comentó, buena, mala, regular, lo que sea que uno pueda decir de la película, todo eso es genial mientras uno las vea y diga y se genere un criterio. Y yo siento que el terror, mejor dicho, en Colombia se pueden hacer muchas más películas de terror, y definitivamente generar como una obra de terror como lo tiene, por ejemplo, México, como lo tiene Argentina, que es generar una obra como gruesa de terror donde la gente se vuelva también un referente por fuera, así como lo fue en algún momento las películas japonesas de terror, las coreanas, y yo creo que ahí se abre el espectro y pues para mí es un camino por recorrer que apenas estamos iniciando. Yo creo que hay que darle un fuerte aplauso a Andrés por esa oportunidad. Y la verdad, bueno, entre César y Andrés, si tienen que decirle, felicitarlo, este es el espacio, en serio. Pues sí, felicidades por tremendos trabajos que ha tenido. Vi también que hizo Bolívar, la voy a empezar a ver. Sí, Y sí. ¿y Llanto Maldito va a llegar a México? Porque sí quiero verla. Yo creo, yo espero que sí. O sea, Ojalá que ahí sí. digamos que Dynamo, que es la casa productora, y bueno, Natalia Echeverri y antes Calderón, ellos están encargados pues de esa parte, pero yo esperaría que sí, ojalá llegue, si no llega a cines, pues que salga en una plataforma que sea de fácil acceso para todos, que la Ojalá. puedan ver. Sí, de nuevo, muchas felicidades. Muchas gracias, César. Y pues Andrés, más que felicitarte y todo, y César, acá el reto incluso, y por eso, bueno, aquí hago el espacio para hablar con mis amigos Daniel y Hasler, es que incluso llega a Cúcuta. Andrés, acá yo de milagro logré ver El Páramo, logré ver, yo sé que eso no depende de ti, eso depende más de la casa, pues sí, la distribuidora. Y es extraño porque a Cúcuta casi no llega, o sea, casi no llega el cine de género. Extrañamente llega más, es más fácil que llegue a un pueblo como San Gil. A San Gil yo veía mucho cine de terror en cine Sí. que en Cúcuta. Pero pues voy a dos cosas. Uno, pues aquí está Ruth. No sé si quieres decirle algo a Andrés, ella es productora, pero también Daniel y Hassel, es que ellos son las cabezas de un festival de terror, pero pues ya te dejaría hablando con ellos.
Yo no digo si Ok. ellos van a ser nuestros héroes o los villanos, no mentiras, para que la película sea distribuida en Colombia y Venezuela, pero sí para que hablen. O sea, de hecho, por eso los invitamos. No sé si Buenísimo. John tenga algo más que decir, El espacio es de ustedes, aprovechemos y bueno, pero primero Ruth. sí, Ruth, un luego saludo. hablamos. ¿Quieres decirle algo o preguntarle algo a Andrés? Hola, Eh, buenos días a todos. Hola Andrés, buenos días. Bueno, pues qué preguntarles que creo que aquí todos somos amantes del cine y algunos pues nos dedicamos a diferentes cosas dentro de todo el campo del cine. Yo la verdad estoy empezando en el campo de la producción audiovisual. No tengo mucha experiencia, pero pues he hecho ciertas cosas y he trabajado para productoras y pues no sé, todavía estoy como entendiendo cómo funciona o cuál es el camino para llegar a, pues, primero, a lograr que un largometraje, pues, le interese a una productora como Dynamo y pues que pueda ser distribuido y exhibido en salas de cine nacionales. No sé si pues nos puedas contar como de tu experiencia, cómo fue el camino, si de pronto fue más fácil o fue pues difícil, no sé. Ujú. Claro que sí. No, yo lo primero que diría es que nunca es fácil. O sea, siento que no, nadie como que tiene el camino hecho en el cine. En mi caso personal, yo no vengo de una familia ni de artistas ni de cineastas, más que solo cinéfilos, pues eso sí se lo debo a mi casa, pero no, nunca ha existido eso. O sea, yo no conocía a nadie en la industria ni nada. Entonces, de alguna manera, creo que el camino lo fui armando, obviamente con el apoyo de las personas que han estado, de mi familia, de mi esposa, de mis amigos. Pero que yo, digamos, en mi caso, ¿qué fue lo que hice, por decirlo de alguna manera concreto? Fue hacer muchas cosas y digo cortometrajes. O sea, para mí ese fue el camino principal. Yo el primer corto que hice lo hice en el colegio, con mis amigos del colegio, un corto de 25 minutos de zombies de género. Eh, y realmente a partir de ahí descubrí que mi vocación era ser director de cine. Eh, Vine a la universidad, vine a Bogotá, yo soy de Cali, vine a Bogotá a estudiar en la Javeriana comunicación social y ellos me ofrecían un énfasis en producción audiovisual que a partir del tercer semestre yo ya podía hacer cortos. Sin embargo, intenté desde el primer semestre hacer cortos, o sea, no me digan cómo, pero yo me inventaba en las clases de, no sé, comunicación oral, cualquier cosa, expresión oral, cualquier cosa. Yo, bueno, yo hago un corto. Y como en la Javeriana había buenos equipos, pues yo utilizaba las clases para sacar los equipos. Y ahí empecé a escribir los primeros cortos en la universidad. Yo hice por ahí unos 12 o 13 cortos, que algunos todavía me parece que son interesantes y son de mostrar, otros pues obviamente puros ejercicios y enfrentarme a la cámara, a dirigir. Incluso dirigí actores que ahora son famosos, reconocidos y que he vuelto a trabajar con ellos como Anderson Ballesteros, como Luis Alejandro Buitrago y Paula Estrada, Paula Barreto, actores que están haciendo cosas importantes en nuestro país. Y mi consigna siempre fue, y eso es algo que digamos, que siento que lo puedo transmitir a los otros cineastas que están empezando, es, me tomaba tan en serio mi trabajo que nunca pensaba que era ni un corto universitario, ni que no tenía plata, ni que no tenía ni nada, sino que decía, esto es muy importante, o sea, vamos a hacer este corto con toda. Y así seguí haciendo mis trabajos hasta que eh, hice mi primera película. Mi primera película se llama Malos Días. Venía a hacer varios cortos, entre esos La Serie Negra, entre esos El Librero, que es un corto que lo compró Cine Colombia y estuvo en las salas de cine. Y en ese momento dije, no hagamos más cortos, no gastemos más dinero, porque el corto es costoso. Tenemos los equipos, tenemos micrófonos, porque fuimos comprando cosas con Felipe Linares. En ese momento hicimos una productora que se llama Río Bravo y dijimos, lancémonos. Mi esposa empezó a producir también con nosotros, en ese momento era mi novia. Hicimos una película que yo escribí. Bueno, también estudié una maestría en escrituras creativas también para prepararme, para poder escribir mejores guiones. Y escribí este guión de Malos Días, que
fácil de rodar y que no costara mucho, o sea, pocas locaciones, pocos actores, que no tuviera escenas de acción complejas, sino mucho más contenido todo. Y salimos con este proyecto a buscar inversionistas de todo, o sea, amigos, primos, hermanos, gente que tenía empresas importantes, o sea, Bogotá Beer Company nos apoyó, Karen's Pizza nos apoyó. Salimos como locos a los 25 años a buscar dinero para hacer la película con un guión. Y esto es muy importante porque la gente muchas veces me escribe qué hago para hacer cosas con cortometrajes que podíamos mostrar. Entonces la primera reunión que tuvimos con Roberto Cano, por ejemplo, que fue muy importante haberlo tenido en la película, fue: Roberto, nosotros somos jóvenes, estamos empezando, pero mira lo que hemos hecho. Y le mostramos la serie negra, le mostramos el librero, le mostramos otros trabajos que habíamos hecho, y él leyó el guión y nos llamó y nos dijo: quiero estar ahí porque pues veo que ustedes son capaces de hacer algo muy bueno, y seguramente sin plata, pues porque eso casi que es como el arranque de todos. Entonces, para cortar el cuento, cuando hicimos Malos Días, la estrenamos en el Festival de Cine de Varsovia. Fuimos al BAM, ahí conocimos al director del Festival de Varsovia, se interesó en la película y fue selección oficial de Varsovia. Luego la estrenamos en salas, y en ese momento ya nuestra carrera cambió. Yo terminé haciendo series en Caracol y bueno, después ya Netflix y otras cosas, pero fue todo ese esfuerzo de muchos años, que sigue existiendo ese esfuerzo. Eso no es que ya uno llega y le dan a uno plata por todo lado para que haga cine, pero fue todo ese esfuerzo de digamos, de autogestión, que nos ha hecho que todos los que estamos en la película, muchos de Tarumama, de Llanto Maldito, hicieron conmigo Malos Días y han seguido creciendo. Ha hecho que estemos, obviamente, pues pudiendo contar el cuento de que hemos hecho cine. Con Llanto Maldito, pues ya fue mucho más fácil porque yo ya tenía una relación con Dínamo y con Natalia Echeverry, la productora de la película. Hice Distrito Salvaje la segunda temporada y le dije: quiero hacer una película de terror. Ellos se interesaron, les conté, les hice el pitch de la idea, me dijeron: escríbela. La escribí, les presenté el guión y dijeron: listo, vamos a financiarlo. Luego ya entró Antón Goyenechea, que es el co-guionista, y bueno, ya la parte, digamos, de cómo ellos hacen el cine, pues ya, ellos ya son una empresa muy grande, entonces obviamente empiezan a contactar a socios. El Cine Colombia es socio, Dago García es socio, Canal 1 es socio. Entonces, para ellos ya, digamos, es mucho más fácil mover, digamos, sus finanzas para crear una película. Pero, digamos, lo importante, y sobre todo si me escuchan cineastas, es que nadie te va a dar eso así. O sea, nadie te lo va a regalar. Nadie te va a decir: venga, tiene un guión, ay, venga, yo le financio la película. Nadie. O sea, a menos de que uno tuviera pues mucho dinero guardado en una cuenta y pues lo inviertas en tu película, nadie te lo va a dar. Tienes tú que demostrarle a la gente que eres capaz de dirigir algo que te va a quedar bien y que te lo vas a tomar en serio, hasta que todo empieza como a cuadrar, y cada vez pues va a ser más fácil, obviamente. O sea, yo ya no me meto en términos de producción, o sea, a mí afortunadamente eso ya no es un tema, pero mis primeros trabajos hasta Malos Días, todos tengo crédito de productor porque todos fui a convencer a todo el mundo para que pudiéramos hacer la película. Qué gran pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias, Andrés. Y bueno, en estos 4 minutos que quedan, primero vamos a tomar la foto. Entonces, sí. Prendan cámaras. Prendan cámaras y eso. Entonces, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de... Listo. Mientras yo guardo la foto, Hasler, aprovechen. Y bueno, un saludo, Andrés, para toda Colombia, el canal, su red social, y bueno, aprovechen. Bueno, nada, Andrés, un gusto. Desde acá de Cúcuta también estamos muy emocionados porque nos encanta el cine de terror. Nosotros, Daniel y yo, somos organizadores de un festival de cine de terror en Venezuela que se llama El Grito. Es el primer festival de terror en Venezuela, que bueno, es una fortuna para nosotros poder... Y el único. Poder empezar a difundir una cultura de terror en Venezuela, que es tan difícil, ¿no? Que aunque ustedes creen que en Colombia todavía no hay una cultura de cine de terror, imagínense en Venezuela. Es muy complicado, pero digamos que uno articulando trabajos, como tú dices, igual sin financiamiento, pero uniendo redes de apoyo, de cualquier tipo de apoyo, uno lo hace posible. Y pues la verdad que nosotros estamos ahora en Cúcuta, porque estamos entre Cúcuta y San Cristóbal, que es la frontera entre Venezuela y Colombia,
siempre hemos estado como de aquí y de allá, entonces este año decidimos hacer el festival también en Cúcuta, traer a Cúcuta también, pues un tipo de cine distinto, como dice Andrés, aquí si es difícil ver cine independiente, imagínate ver cine de terror independiente. Claro. Es prácticamente imposible y mucho más en las salas de cine. Entonces, nosotros estamos aquí abiertos, dispuestos, nosotros proyectamos películas colombianas y de varios países en circuitos propios que tenemos, obviamente independientes, pueden ser espacios públicos, pueden ser auditorios, obviamente salas de cine no, porque tú conoces muy bien la situación, cómo se maneja, pero nada, estamos abiertos para proyectar en Cúcuta, si podemos en el festival, en Venezuela, estamos abiertos a cualquier alianza que podamos crear. Buenísimo, felicitaciones. Un gran trabajo ese que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. En el tiempo que queda, Andrés, un saludo para, bueno, acá todo el círculo de Colombia, al Festival de Grito, al canal México. Bueno. México también. No, pues bueno, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por este espacio. Es un saludo muy especial y que ojalá puedan ver Llanto Maldito. En Colombia todavía está en salas y si no ha llegado al país de donde están viendo, pues espero que la puedan ver pronto y que sigan apoyando el cine de género y el cine en general. Pues yo creo que somos amantes del cine más allá del tema y del género. Creo que hacer cine, ver cine, pues es como lo que nos mueve. Entonces, pues un abrazo para todos. Igual, un abrazo. Gracias por la oportunidad, Andrés. Es muy importante. Gracias, Algo, por estar ahí. Gracias, Hasler y Daniel. Y bueno, Gracias a ti, yo. mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Fue un gusto. Chao. Igualmente. Chao. 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 ¿Cómo va la organización del viaje? ¿No pudiste encontrar un lugar más lejos? Ese es un ejercicio para que estén juntos, sin distracciones. No se metan allá abajo. Es la mejor manera de afrontar una pérdida como la que han tenido. Ha sido una excelente madre siempre. Yo sé que tú no me crees, pero te juro que esa mujer estaba ahí desconsolada, llorando. Tenemos 2 hijos, Sara. Vas a decirme exactamente qué fue lo que viste. Estaba muy oscuro allá abajo, papá. ¿Quién te hizo esto? ¿Qué? Vámonos de aquí. Papi, ¿qué le pasó a mamá? No podemos esperar tanto tiempo. Nosotros tenemos que salir de aquí hoy mismo. Ma. No se alejen tanto. Mi mamá tiene algo. Me acaba de lastimar. Ya saben, en la Sunpublishe Interview con John Yatenyo los invita a suscribirse, darle me gusta, compartir y disfruten de estas grandes entrevistas inéditas a las grandes celebridades del séptimo arte a través de las traducciones simultáneas del inglés al español y del español al inglés y muchas curiosidades más.